para lo cual le pido que me acompañe a Primera de Reyes 22:20. Y me da un fuerte amén cuando tenga Primera de Reyes 22:20. Y brevemente nos ponemos sobre nuestros pies, iglesia, para darle reverencia a la palabra de Dios. Ponemos este tiempo en manos del Señor y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él le dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Puede tomar asiento, iglesia. En esta escritura veo primeramente cómo el Señor permitió que un espíritu, dice ahí, un espíritu de mentira estuviera en la boca de unos profetas. Y sabes que lo que me recalca esta palabra, estos versículos, es a que yo debo de tener mucho cuidado de lo que oigo de otras personas, porque puede que una mentira esté saliendo de sus labios. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Y usted sabe lo que dice, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿y con qué dice, iglesia? Y con todas tus fuerzas. Es decir, que la palabra me dice: escucha, pero no solamente escuches, sino escucha diligentemente, escucha con atención, escucha lo que las demás personas dicen, pero no lo pases nada más, fíltralo, pon atención. Por eso yo le puse, si me ponen el título de la prédica atrás, por favor, le puse el poder de escuchar con discernimiento. Una vez más, le puse el poder de escuchar con discernimiento. Y es que sabe, iglesia, que como cuerpo de Cristo debemos aprender a escuchar diligentemente, debemos de aprender a escuchar con discernimiento. Porque sabe, y no me va a dejar mentir, si me pueden bajar un poco el audio, por favor, no me va a dejar mentir en algo. Mucha de la forma en la que pensamos, en las cosas que nos pasan, en la dirección que ha llevado nuestra vida, ha sido porque hemos escuchado, pero hemos escuchado mal, sin un discernimiento, sin un discernimiento de parte de Dios. Un ejemplo es Eva, y lo vemos desde el inicio de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas, pero no escuchas diligentemente, ni con discernimiento, vemos que por el escuchar mal, el Eva al escuchar algo que no debía de oír, vemos que cayó, y con ello toda la creación cayó en un pecado. Entonces esta historia me dice que un espíritu de mentira llegó en una boca de los profetas. Y quiero iniciar con esta historia. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes 22:1. Vamos a estar viendo Primera de Reyes 22. Y en esta historia me relata 3 personajes que quiero platicarles esta noche. Primero, el rey de Israel, que se llamaba Acab. También aparece el rey de Judá, que se llamaba Josafat. Y por tercero, un profeta llamado Micaías, que era profeta de Dios. Vamos a leer del capítulo 22, versículo 1 al versículo 5. Me sigue por las pantallas, ¿verdad? Ok. Primera de Reyes 22, 1 al 5 dice: pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Y sucedió que al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a su siervo: ¿saben que Ramot de Galaad nos pertenece y no hemos hecho nada para quitarle de la mano del rey de Aram? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y respondió Josafat: yo soy como tú,
mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Josafat dijo además al rey de Israel: pero te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Esta historia inicia con dos reyes que ambos eran reyes de conquista, el rey de Judá, pero por el otro lado el rey de Israel. Pero estos hombres, un determinado momento dicen: vamos a ir a combatir aquel tierra que nos pertenece. Es decir, que eran hombres de guerra, eran hombres que iban a arrebatar lo que era suyo. Pero aquí vemos un problema, y el primero es que un hombre que era el rey de Acab, rey de Israel, confiaba en su fuerza, confiaba en el ejército, confiaba en el número de sus soldados. Pero por el otro lado veo que un hombre llamado Josafat, rey de Judá, antes de ir a pelear y antes de ver en qué ponía su confianza, dijo algo: está bien, yo iré contigo, pero consultemos a Jehová primero. Y quiero recalcar la importancia, iglesia, primeramente, de que antes de que tú emprendas algo, antes de que tú vayas a conquistar algo, primero debes de escuchar la voz de Dios. Debes de consultar las palabras que el Señor tiene para ti. Continuamos con la lectura del versículo 6 al versículo 8. Seguimos en Primera de Reyes 22, dice así: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Y ellos le respondieron: sube, porque el Señor la entregará en tus manos. Pero Josafat le dijo: ¿no queda aquí algún hombre profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel le dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Su nombre es Micaías, hijo de Imla. Y Josafat le dijo: no hable el rey así. La historia continúa diciendo que este rey llamado Acab dijo: voy a consultar a 400 profetas para que me digan qué debo de hacer. Y cuando este hombre consultó a esos profetas, a una sola voz todos les dijeron: ve y pelea, porque vas a prevalecer. Pero Josafat nuevamente dijo: yo necesito consultar la palabra de Dios. Necesito consultar una palabra que no venga de un solo hombre, que no venga de un sentimiento, que venga directamente de la voz de Dios. Y esto me impresiona, iglesia, porque ese hombre llamado Josafat, yo me lo imagino diciendo: 400 profetas me han dicho que vaya porque voy a prevalecer, pero yo espero la palabra de Dios para que me diga qué hacer. Es decir, que ese hombre sabía que es mejor tener y escuchar la voz de Dios que escuchar 400 profetas que digan una palabra de bendición, pero que no sea conforme a lo que Dios quiere. Por eso le puse este título: escucha, aprende a escuchar con discernimiento. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y es que, iglesia, algo que más veo en estos versículos también es que si algo escasea, ¿sabes qué es? Hombres y mujeres que hablen lo que Dios quiere que le digan a su iglesia. Porque mientras 400 hombres hablaban según de parte del Señor, Josafat sabía que lo que estaba en sus labios no era lo que Dios quería decirles. La importancia de que tú y yo seamos ese hombre que habla de parte de Dios, porque así le dijo Judá: todavía queda un hombre, es decir, quedan pocos los que hablan lo que realmente Dios quiere hablar a su iglesia. Continuamos con la lectura del versículo 12 al versículo 18. Quiero poner las bases en esta historia y después entramos bien al tema. Continuando la lectura dice: y todos los profetas profetizaban así, diciendo: sube a Ramot de Galad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey.
Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de todos ellos y que hables favorablemente. Pero Micaías le dijo: Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso voy a hablar. Y le respondió: Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor le dijo: Estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿No te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Una vez más veo cómo ese rey llamado Acab quería escuchar algo que fuera a su conveniencia. No quería escuchar realmente la voz de Dios. Quería escuchar algo que fuera conforme a sus deseos. Y es que esto me recuerda a la palabra que está en 2 de Timoteo 4:3, que dice que vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Qué es lo que veo con toda esta historia, iglesia? Que ese rey llamado Acab no quiso escuchar la voz de Dios. Prefirió escuchar 400 profetas que se acuerdan lo que decía los primeros versículos, que había un espíritu de mentira en sus labios, que había un espíritu de confusión en sus labios. Y ese rey de Acab dijo: yo voy a escuchar palabras de bendición, aunque sean mentira, que palabras que confortan mi alma, aunque sean verdad. E iglesia, yo te pregunto en esta noche, ¿tú qué quieres escuchar? ¿400 palabras de bendición que sean mentira? ¿O prefieres escuchar una palabra de parte de Dios que sea verdad? Tú debes de elegir qué es lo que necesitas. Y veo que este hombre llamado Micaías era un hombre íntegro en su palabra, porque mientras le dijeron: te pido que digas lo mismo que han dicho los profetas, no les lleves la contraria, pero él dijo: yo voy a hablar lo que el Señor me hable. E iglesia, yo quiero invitarlo a algo. Sea cual sea en el lugar que estés, sea cual sea la doctrina que esté alrededor de ti, sea lo que diga la sociedad, sea lo que diga tu entorno, tú tienes que hablar la palabra del Señor. Aunque estés en un entorno que hable lo contrario, si tú tienes una palabra de Dios, eso es lo que tú tienes que hablar. Y ahora, ¿cuál es el desenlace de esta historia? Muy bien, este rey Acab, dice la palabra, usted lo puede leer después en su casa, toda Primera de Reyes 22. Dice que ese rey no escuchó la palabra de Micaías y confió en sus propias fuerzas. Y lo peor, confió en palabras de mentira que salieron de profetas falsos. Y dice la palabra que fue y que cuando estaba en la guerra, cuando estaba en medio de la guerra en contra del pueblo adversario, dice que un guerrero enemigo lanzó una flecha al azar. Imagínate esto, siendo un rey peleando a la mitad del campo de batalla, y un enemigo al azar, de manera casual diría yo, dice que lanzó una flecha sin apuntarle a nada. ¿Y sabes a dónde fue a caer esa flecha? Dice la Biblia, en una hendidura pequeña de toda la protección que tenía el rey. Es decir, que la desobediencia de ese rey le causó la muerte en el campo de batalla. ¿Y sabes qué entendí con esta historia y este versículo? Que hay muchas flechas que lanza el enemigo que no eran para tu vida, no eran para atacarte a ti, no eran para matarte a ti, pero muchas veces la desobediencia hace que tú estés en medio y esa flecha te alcance. Y eso es impresionante, ¿sabes por qué? Porque en Isaías 55 hay un versículo que cuando llega un profeta tú y yo decimos amén. Y dice que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía sin haber realizado lo que él deseaba, sino que logra el propósito por el cual Dios lo envió. Pero yo con esta historia veo del lado contrario que pasa lo mismo. El enemigo muchas veces lanza flechas
Y es la desobediencia de las personas las que hacen que esa flecha caiga en esa pequeña hendidura que estaba en esa armadura. ¿Qué significa eso, iglesia? Que tú tienes que escuchar y yo tengo que escuchar la voz de Dios. Y no hay instrucción pequeña en la voz de Dios. Toda es igual de importante. Y cuando tú y yo hacemos caso omiso de la palabra de Dios, hacemos que haya una pequeña hendidura en nuestra armadura. Una pequeña hendidura, que es lo que necesita el enemigo para que una flecha llegue a matar. ¿A matar qué? A matar tus sueños, a matar tu vida espiritual, a matar tu propósito, tu asignación tal vez, por una pequeña hendidura que tengamos en nuestra armadura. Ahora, iglesia, quiero poner un ejemplo de un personaje para que vean ustedes lo peligroso, diría yo lo mortal, que es escuchar sin discernimiento. Recordemos que el título se llama El poder de escuchar con discernimiento. Y para esta historia le pido que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al versículo 10, y me dice amén cuando lo tenga. Primera de Reyes 13, de versículo 1 al versículo 10. El poder de escuchar con discernimiento. Me dice amén cuando ya lo tenga. Muy bien, lo leemos. Dice: y he aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Nos brincamos al versículo 6. Dice: y el rey le respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada, y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a mi casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido, a Betel. Lo que veo en esta historia, si usted lee el título de su Biblia, de su tablet, donde esté leyendo esta palabra, el encabezado se llama El profeta viejo y el profeta nuevo. Una historia muy poco platicada, pero tiene una riqueza muy bonita, porque esta historia me dice que había un profeta nuevo, un profeta joven. Yo puedo imaginar un hombre como tú y como yo, que empezó a meterse en comunión con Dios y empezó a ver cosas sobrenaturales. ¿Cuántos de ustedes se han metido en oración, en ayuno, en intercesión, y empezamos a ver cosas de parte de Dios? Empiezas a sentir su presencia de una manera diferente. Empiezas a ver cambios en tu vida y en tu familia. Pues este era ese hombre, ese profeta joven, que empezaba a ver la mano de Dios. Y Dios le habló y le encomendó una tarea. Le dijo: ve con el pueblo de Israel y dales este aviso. Pero le dio una instrucción muy clara. Le dijo: cuando des el aviso, vas a regresar por otro lugar. No te tienes que quedar para tomar alimento ni tomar bebida. Y yo puedo creer que este jovencito dijo: muy bien, así lo voy a hacer. Fue emocionado ese lugar y Dios lo respaldó de una manera importante, porque hizo que un hombre restaurara una mano seca. Hizo que un altar, si usted lee toda la historia, se rompiera por mandatos de Dios. Pero aquí veo que llegó el rey y le dijo: quédate en mi casa un momento, refréscate, mira, tómate un relax, descansa, no vayas tan rápido. Pero él le dijo: no puedo hacerlo. Hasta ahí vamos bien con la historia. Continuamos del versículo 11 al versículo 18. Dice:
Pero moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Y su padre les dijo: ¿por dónde se fue? Sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y le respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él le respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero ¿qué dice, iglesia? Pero le estaba mintiendo. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos, cómo decía que hubo un espíritu de mentira que entró en boca de 400 profetas? Pues yo no dudo que ese mismo espíritu haya estado en este hombre, que la Biblia lo pone como un profeta viejo, un profeta con experiencia. Yo lo puedo ver como un ministro que ya llevaba años en la unción profética, ya conocía la voz de Dios, sabía discernir, pero por alguna razón le mintió a este hombre. Y algo que veo importante en esta historia, iglesia, y es algo duro tal vez de decirlo, pero ¿dónde dice que estaba ese profeta? ¿Dónde se encontraron? En Betel, en la casa de Dios. Y es impresionante esto porque sabes que muchas veces puede haber hombres que llegan con palabras de mentira. No que te los encuentras en la calle, no que te los encuentras en un entorno ajeno, en la misma casa de Dios. Esto es duro, pero es real. ¿Y qué puedo ver con esto? Que este profeta viejo, teniendo la experiencia de oír la voz de Dios, tomó la decisión de ir y decirle una mentira al profeta nuevo. Yo puedo ver una negligencia de parte del profeta nuevo, del profeta joven, porque con tan solo el escuchar que también era un profeta, dijo: yo le creo. Si él dice que es profeta, lo que salga de sus labios yo lo voy a creer. Es decir, que se le olvidó el discernimiento de escuchar, se le olvidó ser diligente en escuchar. Iglesia, yo te quiero preguntar: ¿cuántas veces has escuchado algo sin filtrarlo por el simple hecho de que venga por una fuente aparentemente confiable? Es duro, pero es real. Ese hombre era un profeta viejo, un profeta con experiencia, pero lo que salió de sus labios era mentira. Y el profeta nuevo tuvo una deficiencia, que fue escuchar con discernimiento. Pero acompáñame a ver en qué empieza a terminar esta historia. Continuamos del versículo 19 al versículo 26. Estamos leyendo mucho, pero me importa que entendamos esto. Dice: entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta viejo que le había hecho volver, y le dijo al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo: no comerás pan ni beberás agua. Tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que le había hecho volver. Y cuando éste se había ido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Y he aquí pasaron unos hombres
y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver, fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y lo ha matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. ¿Sabes qué pienso cada vez que leo esta historia, iglesia? ¿Qué necesidad tenía el profeta viejo de mentirle al profeta nuevo, sabiendo que iba a desobedecer a Dios? Si ambos eran profetas, ambos sabían que habían de obedecer la voz de Dios. Pero te pregunto, y ponte a pensar unos segundos, ¿con qué intención lo habrá hecho caer muy conscientemente que lo que le estaba diciendo era mentira? ¿Qué fin tenía el mentirle al profeta nuevo? ¿Qué quería lograr? Y lo único que yo puedo pensar con esto es a que ese profeta viejo tuvo envidia de que un profeta nuevo empezara a moverse de parte de Dios. Y quiero con esto compartirte lo siguiente, iglesia. Ese profeta viejo que se encontraba en Betel, en la casa de Dios, simboliza a muchos hombres que cuando ven que se está levantando alguien y está conociendo y teniendo experiencias de parte de Dios, algo nace en él en envidia y dice: yo no puedo dejar que él sea usado por Dios, porque piensan que Dios solamente puede manejarse o manifestarse en ellos. Y eso es duro, iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando sus hijos fueron a decirle al profeta viejo todo lo que el profeta nuevo había hecho, yo puedo imaginar que les preguntaba: ¿y qué le dijo el profeta? No, pues fíjate que fue y habló de parte de Jehová, y Jehová lo respaldó. Pudo reverdecer la mano que estaba dañada del rey. Pero papá, no tan solo eso, hizo que pasara este milagro y Dios se manifestó. Y yo puedo imaginar a ese profeta viejo diciendo: yo no puedo dejar que alguien se empiece a mover y Dios lo empiece a respaldar si yo no soy ese hombre. Iglesia, tú y yo debemos de tener el discernimiento espiritual de lo que estamos escuchando, sea quien sea que lo esté hablando, sea quien sea que lo esté diciendo. Porque podemos ver que aunque era un profeta, un espíritu de mentira habló a través de él. En la historia anterior de Acab, podemos ver que aunque eran 400 profetas, todos fueron influidos por la mentira y solo uno habló palabra de Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tan seguro estás que lo que oyes es de parte de Dios? Inclusive lo que yo te digo y cualquier predicador te dice, tú tienes que verificar que realmente es Dios el que te está hablando. Porque este profeta, recalco, no lo encontró en la calle, no lo encontró en medio de su pueblo, lo encontró en Betel, en la misma casa de Dios. Y es que, ¿por qué estoy predicando esto, iglesia? La importancia, el poder de escuchar con discernimiento. Porque la Biblia es clara cuando me dice que va a haber tiempos de apostasía. Va a haber tiempos que la gente va a querer escuchar, pero va a querer escuchar conforme a sus deseos, conforme a sus anhelos, conforme a sus pasiones. El problema no es lo que las personas quieren oír. El problema es que va a haber personas que van a hablar para alimentar eso que quieren oír. Un ejemplo está en 1 de Timoteo 4, versículo 1 al 2. Me dices amén cuando lo tengas. 1 de Timoteo 4, versículo 1 al versículo 2. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Suena fuerte, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Me gusta cuando dice la palabra, y he oído a ciertos ministros decir que cuando se está compartiendo la palabra de Dios, solo hay dos mesas en las cuales tú te estás sirviendo: o la mesa de Dios, o dice aquí que la mesa de los demonios, doctrina de demonios.
Iglesia, ¿qué estamos escuchando hoy en día? ¿Estás escuchando a ese Micaías, a ese único hombre? ¿O estás escuchando 400 profetas que hablan lo que queremos oír, lo que nos gusta? Y es que, iglesia, es cierto, a todos nos gusta oír algo que nos apapache, que nos diga, pues mira, estás mal, pero vas bien, ¿no? Pues mira, no importa que estés pecando, mira, todo va bien. ¿A quién no le gusta escuchar una palabra así, que no nos confronte? Pero dice la Biblia que la palabra profética, que es la más certera, llega a redarguir, animar y a exhortar. ¿Quieres saber que una palabra es de parte de Dios? Te anima y te exhorta. No te respalda las malas acciones. Te dice lo que dijo el Señor a esa mujer. Está bien, estás haciendo mal. Bueno, vete, pero no peques más. No te condeno, pero ya no lo hagas. No te dice, no te condeno y sigue haciéndolo. Eso es la palabra profética. ¿Qué evangelio estamos escuchando hoy en día, iglesia? Porque como te decía, cualquier palabra que escuches, sea cual sea la fuente, debe de coincidir con lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Gálatas 1, 7 al 9. La importancia de filtrar las palabras que salen de la boca de un ministro, de un pastor, de un evangelista, de un profeta, de un maestro, inclusive de un ángel. Escucha lo que dice esto, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero escucha la recomendación de Pablo. Pero si aún nosotros, escucha esto, decía el apóstol Pablo, siendo el arquitecto de la doctrina, diciendo, aún si yo mismo, el apóstol Pablo dice, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora, lo vuelve a decir, lo vuelve a recalcar. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que han recibido, sean anatema. Iglesia, sea quien sea, si alguien te da un evangelio diferente, no tomes esas palabras. Ten el discernimiento de oír. Ten la cautela de decir, ok, voy a filtrar lo que tú estás diciendo. Voy a ver qué estás diciendo. Porque dice Pablo, aun si llegara un ángel, yo puedo imaginarme que sería un ser espectacular comparación a un hombre. Pero si te llega a decir algo contrario al evangelio, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio? El perdón, el arrepentimiento de pecados, el que Cristo es el único camino, verdad y la vida, que no hay otro intermediario sino Jesucristo, que no hay otro que vino a morir por ti, por mí, sino Jesucristo. Ese es el evangelio. Y si alguien llegara a decirte algo contrario, iglesia, tú y yo debemos de ser cautelosos para no recibir esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? No estén tan serios, iglesia. Amén, muy bien. La importancia de escuchar algo que sea de parte de Dios. ¿Y saben cuál es la mejor manera de filtrar lo que una palabra o un hombre o una prédica dice? ¿Alguien me presta su Biblia? Préstamela. Nada más traje mi iPad. A ver. Esto que vemos aquí es una Biblia, ¿verdad? 66 libros, los cuales conforman un canon bíblico, los cuales conforman palabra inspirada de Dios a lo largo de miles y miles de años. Una palabra que yo he oído que muchos dicen, eso que tú lees es fantasía. Pero saben, iglesia, que este libro de 66 libros, esta colección, es el libro que a pesar de que fue escrito alrededor de miles de años, no se contradice a sí mismo. ¿Sabes lo difícil que sería ponerse de acuerdo entre muchos escritores a lo largo de miles de años para que la palabra sea la misma? No es posible. Por eso, la manera en que tú y yo podemos equilibrar una palabra es por medio de la Biblia. ¿Qué significa canon? Significa vara de medir. Escuchas una palabra de bendición, ponle tu vara de medir.
¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Llega alguien a darte una palabra muy bien, muy bonita. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Cuál es la vara de medir que yo tengo? ¿Cómo puedo medir si algo es correcto o no? La palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto, iglesia? Porque en estos tiempos no es que vayan a llegar, iglesia, ya están tiempos en que van a llegar engañadores con doctrinas diferentes. Quiero platicarte algo. Yo he escuchado a muchos hombres que me dicen, oye, escuché una prédica de tal predicador en internet y fíjate que decía esto y lo otro, y se lo creen, y tú cuando lo oyes dices, es que eso no es correcto. Tú no puedes decir que Dios va a llegar y decretar bendición cuando tú estás siendo desobediente a Dios. Hay cláusulas en la Biblia, hay leyes que no se pueden romper, pero las personas lo que oyen, ¿sabes qué hacen? Lo toman y lo ponen en su corazón. Lo toman y no lo filtran, lo ponen en su corazón. No saben que lo que están metiendo en su corazón tal vez sea una palabra de mentira, tal vez sea una palabra que suena muy bonita, pero no es de edificación para tu vida. Y cuando yo escucho a estos hombres, no se los digo, pero me gustaría decirle, lo que tú estás escuchando es un espíritu de engaño. No es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que dice la Biblia. Y es que, iglesia, yo estoy consciente que tú y yo somos pecadores. Yo el primero de todos ustedes. Yo sé que la ley que viene, la Biblia, todo lo que te dicen, tiene que llegar a redarguir, tiene que llegar a confrontar. Pero estoy consciente que la Biblia busca que seamos cada día más como Cristo. Busca que seamos, dice la Biblia, van a ser perfeccionados cada día más. La obra que comenzó en ustedes se perfeccionará. Es decir, que tú como eres hoy, mañana tienes que ser mejor. Y pasado tienes que ser mejor. Y en 20 días, en un año, en 2 años, tienes que ser mejor. Y si no lo estamos siendo, iglesia, es porque algo que estamos escuchando no está edificando nuestra vida. Debemos de escuchar con cuidado lo que hablan las personas. Y quiero compartirte, antes de que se me acabe el tiempo, algo real que pasó, para que tú y yo tengamos cuidado de lo que escuchamos. Como te dije, allá afuera te van a hablar mentira, indudablemente. En la casa de Dios puede que te hablen mentira. Y no le pedí permiso, pero voy a dar este testimonio de mi papá, que está aquí, pero no le dije que le iba a hablar de él. Cierto día, hace no mucho tiempo, estaba en un lugar y llegaron unos hombres que hace mucho tiempo se congregaban en este lugar. No volteé a ver quién porque no está entre nosotros. No volteé a ver quién fue que habrá dicho esto. Y esas personas llegaron y le dijeron, oyes, escuché que ya te estás congregando en Casa de Gracia. Y uno como recién convertido dice, pues me va a animar a seguir en esto. Claro que sí, ya estoy, fíjate que estoy muy atento, estoy muy contento, me gusta ir con mi familia a recibir palabra de Dios. Y estas personas, en vez de animar la fe de una persona, una criatura nueva, ¿qué crees que dijeron? ¿A qué lugar te fuiste metiendo? Es que fíjate que los ministros son de esta manera, que los hermanos son de esta manera, te fuiste a meter al peor lugar, casi, lo fueron a decir. ¿Por qué? Juan 6:66, muy místicamente, 6:66, dice que hay hombres que se apartan del camino en algún momento. Diciendo Pablo en Juan, hablándole a Juan en una carta, dice, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero realmente no eran de nosotros. Fingían estar en medio nuestro, pero no eran de nosotros. Así eran esos hombres. Y yo digo, ¿qué necesidad hay, iglesia, de llegar con palabras de mentira a personas que están animando o deberían de animar la fe de otras personas? Y me acordé de esta historia del profeta viejo y profeta nuevo. Y digo, ¿qué necesidad hay de que hasta en nuestros labios, iglesia? Y piensa un momento si has tú sido un conducto de ello, que llegas a dar una palabra de mentira.
Que en vez de que llegues con alguien y le digas, mira, qué bueno que estás asistiendo, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para tu familia, qué bueno que ya conoces del Evangelio, que has recibido la vida eterna. Te dedicas o se dedican a hablar palabras de mentira, palabras de engaño, palabras que no edifican, palabras como las que dijo ese profeta viejo, de mentira, que hicieron morir a un profeta nuevo. Y yo cuando leo esa historia digo, ¿cuántos ministros, siervos, hermanos que tal vez tú conoces, en algún momento empezaron a sentir a Dios? Dios los empezó a usar, pero algo llegó a destabilizarlos. Una palabra de un profeta viejo llegó a destruirlos, llegó a derribar su ministerio. Ya he dicho este testimonio, iglesia, pero lo voy a seguir diciendo mientras me acuerde. Hace muchos años, yo era muy joven, sigo siendo joven, pero era más joven, tenía como 15 años. Estaba en este lugar, llegó un profeta que casualmente nunca lo volvieron a invitar, por algo habrá sido. Y ese profeta llegó y me dijo, así te dice el Señor, tú vas a ir a las naciones y todo le dices amén, ¿no? 15 años, realmente no sabía nada de Biblia. Y yo, amén, lo recibo. Pero escucha la palabra de mentira. Hay algo muy impresionante en esto. ¿Sabes cómo viene el engaño y la mentira? Mezclando una verdad con una mentira. Es un principio básico para una persona engañadora. Te dice primero una verdad y luego te mete una mentira. Y este hombre inmediatamente de eso me dijo, pero va a pasar algo. Y es que muchos años tú vas a estar solo, en tu casa pero solo. Tus papás no te van a apoyar, tus papás te van a ignorar, es más, tú vas a estar solo en esto. Y yo le dije amén a eso. ¿Y sabes cómo fueron los siguientes 5 años, iglesia? De soledad en la iglesia. Yo llegaba antes a la iglesia, antes lo decía con dolor, pero ahorita no lo digo. Dios ocupa muchas cosas para bien. Yo llegaba solo a la iglesia con mi ampli y mi guitarrita caminando de mi casa, porque no tenía la confianza de decir, oye, Esma, voy a la iglesia, ¿me puedes dar para el pasaje? No había Uber ni Didi, entonces todo era pasaje, ¿no? Y yo venía de esa manera. 5 años me tomó que una palabra de mentira siguiera operando en mi vida. Iglesia, ¿no será que a veces nuestro estado es porque tú y yo aceptamos una palabra de mentira que no era de parte de Dios, pero tú dijiste, la tomo, la atribuyo? Y lo impresionante de la fe, ¿sabes qué es? Que eso que tú crees, eso se hace realidad. Si tú crees que algo malo te va a acontecer, dice Job, eso que temí, eso me aconteció. ¿Sabes cómo se llama eso? Una fe negativa. Una fe que llega en contra tuya. Y eso, iglesia, es lo que Dios quiere que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que estamos escuchando hoy en día? Te pido que te pongas sobre tus pies, ya vamos a estar terminando. En lo que te pones sobre tus pies, quiero recapitularte brevemente lo que hemos visto. Iniciamos viendo en la escritura que había espíritus engañadores que estuvieron en la boca de 400 profetas y solo un hombre llamado Micaías traía palabra fresca, palabra de verdad. Dios quiera que tú y yo seamos como ese Micaías, hombres escasos, pero que sí están dispuestos a hablar la palabra de Dios. Más adelante veo como un profeta joven, inexperto tal vez en muchas cosas, tenía toda la intención de operar bajo la mano de Dios, pero no tuvo discernimiento en lo que debía de oír, y el escuchar a las personas no incorrectas, pero su mensaje sí era incorrecto, lo hizo que él muriera de una forma física. Pero ¿cuántos de muchos de aquí o que ya se han ido murieron de una forma espiritual? ¿Cuántos de aquí salieron de este lugar, de esta iglesia, diciendo, yo no vuelvo a una iglesia cristiana? Yo no vuelvo a confiar en alguien que se dice ser mi hermano, ser mi pastor, ser mi amigo. ¿Cuántos se habrán ido porque un espíritu de mentira entró en alguien y esa persona se dejó llevar?
y se dejó ser fuente para esas palabras. Iglesia, este mensaje es para que tú y yo nos esforcemos en tener un discernimiento de lo que escuchamos. Claro, allá afuera, en la calle, en tu trabajo, en tu escuela, indudablemente ese lugar puede que haya mentira, pero hay muchas personas que operan de esta manera, aún en Betel, aún en la casa de Dios. Es duro, pero es cierto. Y con esto quiero trasladarte algo, iglesia, que todo lo que salga de tus labios a partir de hoy sean palabras de bendición, sean palabras que Dios dice que digamos, que son palabras de bienestar, no de condenación, no de atar a una persona. Por eso te va, porque estás en pecado. Misericordia quiero y no sacrificio. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo tengo una oración que suena fuerte, pero es real. Si Dios no te está ocupando para hablar palabras de bendición, el enemigo te está ocupando para dar palabras de maldición. ¿Qué es lo que quieres que salga de tus labios? ¿Palabras que te dice el Señor o palabras que te dice el enemigo con un espíritu de mentira? Termino con 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Aún desde la época de los apóstoles, el engaño y la mentira ya estaba en medio de la iglesia. No te espantes por eso, iglesia. Muchas de las cartas dicen: me he enterado que en medio de ustedes se ha levantado, y empieza a decir Pablo, la mentira, la murmuración, el error, pero defiendan su fe. Ese es resumidamente el tema de hoy. Aprende a escuchar la palabra de Dios y defiende tu fe. Defiende en quién tú crees, en Jesucristo. Dice así: hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El tiempo de la última hora, dice, ha llegado. Iglesia, quiero que en esta noche levantes un momento tus manos y oremos. ¿Orar por qué? Porque Dios ponga un discernimiento en nuestro oído. Me gusta que cierto momento llegó Jesús y había un hombre que no podía escuchar porque era sordo y mudo. Y llegó y dice que le dijo: Efata, sea abierto tus oídos. Y mi oración de esta noche es que el Espíritu Santo ahora sea el que venga y diga: Efata, para todo aquel oído que ha escuchado palabras de engaño, para toda aquella palabra que has recibido que no era de Dios, pero que por algún motivo la recibiste, que hoy Dios limpie tu oído. Pero no tan solo quiero orar por eso, quiero orar también porque si en algún momento tú y yo hemos dejado usar nuestros labios para que una palabra de condenación o de mentira saliera, el Espíritu Santo nos ponga un carbón encendido. Así como decía el profeta: tengo labios inmundos, ¿qué hago? Y le dijo el Señor: yo te voy a mandar un carbón encendido que purifique tus labios, que limpie tu hablar, que cambie tu manera de compartir la palabra, que cambie tu manera de hablarle a las personas, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Iglesia, yo creo que el tiempo ya es ahora de que le digamos al enemigo: ya no voy a seguir dejándome utilizar por tus mentiras. Voy a dejarme utilizar por Dios. Voy a dejarme utilizar por el Espíritu Santo. Y que así como ese profeta joven, tú empiezas a manifestar cosas sobrenaturales de parte de Dios. Y ruego a Dios, y en verdad rogaré a Dios en mis oraciones, que no haya un profeta viejo que quiera venir a darte una palabra de engaño y
y te desvíe de tu propósito. Vamos a hacer una oración. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo sé que estás en este lugar. Yo sé que tu palabra viene a confrontar, a redarguir, pero también a animar, Padre. Esta palabra, si algo me enseña, es aprender a oír diligentemente todo lo que viene a mis oídos, Padre. Y te pido que me pongas en mi corazón, en mi mente y en mis oídos ese filtro que necesito para que toda palabra de maldición que llegue a mi vida sea apartada, Señor. Para que toda palabra de condenación que llegue a mi vida sea desechada, Padre. Que ningún arma ni palabra forjada en contra mía prevalezca, Padre. Sea de quien sea, Padre. Yo sé que nadie es mayor que tu presencia y tu Espíritu Santo. Y yo sé que si tu palabra viene y me dice que soy más que victorioso, sea quien sea que venga a decirme que soy un perdedor, yo no lo recibo, porque tu palabra está por encima de toda otra palabra, Señor. Que la próxima vez que llegue palabra de condenación, yo sé que yo creo en un Dios que viene a darme segundas oportunidades y tiempo de paz a mi vida. Espíritu Santo, manda, Señor, ahora que sean abiertos todos los oídos espirituales que fueron tapados por la mentira, el engaño, el odio, la condenación, la maldición. Sean abiertos en esta hora por el poder en la sangre de Cristo Jesús, por el poder de aquel nombre que es sobre todo nombre. Sea hoy enviado un efata, un sea abierto a nuestros oídos. Y de esa misma manera, Espíritu Santo, que envíes un carbón encendido a nuestros labios. Que si en algún momento, Padre, nosotros hemos sido el camino, el vínculo y el portavoz del enemigo, como estos hombres, Padre, estos 400 profetas que se dejaron ocupar para una palabra de engaño, como ese profeta viejo que se dejó ocupar para palabra de mentira, que tú pongas un carbón encendido en nuestros labios, que a partir de hoy se marque un antes y un después en nuestra forma de hablar. Que lo que salga de nuestros labios sean palabras de bendición, sean palabras de restauración, sean palabras de bienestar. Y que, Espíritu Santo, nuestra comunión contigo vaya de aumento en aumento. Y que no haya, Padre mío, nadie que pueda venir a separarnos de ti, Padre. Porque si yo permanezco en ti, dice tu palabra que tú prevaleces en mí y que yo daré mucho fruto, porque separados de ti nada podéis hacer. Yo lo creo, Padre, y yo lo confieso para mi vida, que estos años y este año que está por terminar será de bendición, de plenitud y de rompimiento, porque lo dice tu palabra y yo lo creo, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gracias, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Más como tú. Es momento de reconocer que si en algún momento hemos sido utilizados para desanimar a algún hermano, para hacerlo sentir mal, reconocer delante de Dios eso y pedirle que nos guíe para poder hablar su verdad, para poder hablar lo que Él quiere hablar a través de nosotros. Ser ese vínculo, ser ese puente de bendición para más hermanos, la motivación para los nuevos, la motivación para el nuevo creyente, para el nuevo que llega a casa. Decirle: Dios te bendiga, bienvenido. Dios tiene un propósito contigo. Asimismo, hermano,
nosotros tenemos la decisión de qué escuchamos y qué no escuchamos. La palabra de Dios en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amado hermano, nuestros oídos deben de estar prestos para oír la palabra de Dios, para oír sus bendiciones, para oír lo que Él tiene para nosotros. El enemigo va a querer engañarnos, enviando dardos a nuestra vida, queriendo atacarnos de esa manera para desanimarnos. Pero es ahí cuando nosotros debemos de filtrar la palabra, como lo decía nuestro hermano, para aprender a discernirlo y saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Así que, hermano, hoy lo motivo a que cuando llegue una palabra a su vida, usted tengamos el discernimiento para saber si viene o no de parte de Dios, si me va a edificar o no me va a edificar. Amén, hermano. Dele una ofrenda al Señor de palmas. Amén. Qué palabra tan poderosa hemos recibido hoy. Estamos seguros de que Dios ha hablado de tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos y recuerda que puedes volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti y que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.